Buenas tardes a todos, mi nombre es Natalia Colón Figueroa y a nombre del Centro para la Excelencia Académica y la doctora Eunice Pérez Medina le damos la bienvenida a este webinar titulado Portafolio Instrumento para la Evaluación del Aprendizaje Estudiantil y le damos la gracia a los recursos que son Joel Lucena y Chamari Fuente. Cualquier duda o pregunta que tengan, por favor acceder al chat que queda a su mano derecha y al final de este webinar estaremos contestando todas las preguntas que ustedes necesiten saber. Bien, buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, le damos las gracias por estar con nosotros aquí y le damos las gracias al Centro para la Excelencia Académica de Recinto por permitirnos llegar hasta ustedes. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el portafolio. Hemos titulado este webinar Portafolio Instrumento para la Evaluación del Aprendizaje Estudiantil. Los objetivos del webinar van a ser, primero, definir qué es un portafolio, también describir las características del portafolio y diferenciar entre los tipos de portafolio que hay, además de mencionar recomendaciones para la planificación, la creación y la evaluación del mismo. Como dijo la compañera Natalia, si tienen alguna pregunta, pues nos la escriben y las estaremos contestando en el transcurso. Cuando hablamos de portafolio, pensamos ¿verdad? en esta herramienta para llevar libros o papeles o documentos. Principalmente el diccionario de la Real Academia Española define portafolio como la cartera de mano para llevar libros o papeles. Así que si uno piensa en portafolio, pues piensa en este espacio para guardar o llevar documentos. Vamos primero a los orígenes. Los orígenes del portafolio se ha utilizado de diferentes formas dependiendo de la disciplina o el propósito. Por ejemplo, en arte, los portafolios son utilizados principalmente para mostrar las habilidades de un artista o presentar una colección de trabajo. Así que un poco se enfoca en lo que es el producto de esa persona o de ese artista. También están los portafolios que se enfocan más en el proceso. Por ejemplo, portafolios un portafolio en el campo de la administración de empresas puede servir para el registro de transacciones e inversiones fiscales. Y en educación se utiliza tanto para documentar procesos como productos. Así que se refiere en ese campo a una colección de información y documentos que describen o documentan los logros y aprendizajes de una persona. Así que vemos que dependiendo del campo es el enfoque y la utilidad del portafolio. Antes de proseguir, quiero añadir que estamos trabajando este tema en los semestres porque ha habido una necesidad de programas y de personas en saber y en poder utilizar lo que es esta herramienta para sus cursos, para sus programas, porque documenta y es bien valiosa y, ¿verdad?, así da cuenta la literatura. El portafolio educativo tiene unos objetivos determinados, así que cuando hablamos de portafolio educativo tenemos que tener esos objetivos determinados y claros, ¿verdad?, en términos de su propósito, de lo que queremos con él y de la utilidad, ¿verdad?, para qué se va a utilizar. Se desarrolla para una audiencia en particular, tiene trabajos y documentos conocidos como evidencia, así que el portafolio se construye a partir de evidencias, pero no es lo único, no es una herramienta solamente para guardar evidencias como si fuera un baúl, ¿verdad?, o un álbum. Así que tiene una parte reflexiva sobre esas evidencias, lo que permite dar cuenta de ese progreso del conocimiento a través de la reflexión. En el ámbito
académico permite evidenciar el conocimiento y las destrezas desarrolladas a la vez que promueve la autorreflexión y el monitoreo del aprendizaje. Puede ser utilizado para un curso en específico o para toda una carrera. Contiene información útil para solicitar estudios posteriores. Así que nos puede servir en el ámbito académico para ver ese progreso, pero también en el ámbito profesional puede ser utilizado para como evidencia de ese conocimiento y como evidencia de en dónde y cómo yo construí el conocimiento, y la evidencia que se tiene pues se muestra al empleador. Ventaja: permite al estudiante la autorreflexión sobre su desempeño académico para valorar sus logros, identificar sus fortalezas y limitaciones y en consecuencia tomar las decisiones pertinentes para mejorar su aprendizaje. Dijimos que partimos de unos objetivos y ese portafolio permite saber cómo ha sido esa construcción de ese conocimiento, qué evidencia yo tengo para decir que he desarrollado un conocimiento, unas destrezas, unas actitudes en un área en particular, y facilita al alumno que se involucra activamente en su aprendizaje, lo que ayuda a establecer metas. Documenta el progreso e integra evidencias directas e indirectas del aprendizaje para facilitar el avalúo. Así que también permite recopilar información del estudiante sobre varios aspectos del aprendizaje en diferentes momentos y contextos. Lo que es importante porque permite que dentro de esa herramienta que le llamamos portafolio, pues puedan haber evidencias de aprendizaje en diferentes momentos, cosa que a lo mejor no ocurre si uno lo tiene, ¿verdad? Digamos, cuando no piensa en las libretas o en los apuntes, ¿verdad? Que lo tiene todo en diferentes espacios, pues entonces en ese mismo espacio yo puedo dar cuenta de cómo fue evolucionando entonces ese proceso. También permite, factores a considerar. Requiere una planificación bien articulada a nivel de programa. Así que, como ocurriría y como ocurre en cualquier cosa que estemos utilizando como ¿verdad? En primera instancia, pues a lo mejor en esos primeros momentos cuando elaboramos y diseñamos un portafolio o la utilización de un portafolio, pues requiere una planificación articulada de cuáles son las evidencias, cuáles son las pestañas que se van a crear para colocar los documentos, cuáles son si hay que crear algún instrumento de evaluación para las pestañas, ¿verdad? Para los conocimientos que se quieren evidenciar. Pero luego de eso, pero es como todo, pues va a evolucionar y va a ser más manejable. Consume tiempo, como dijimos, por lo cual se tiene que establecer un tiempo, un periodo adecuado de tiempo para trabajar el mismo. Así que pues eso en la marcha también se va depurando, y no debe ser solo una colección de documentos, y eso es bien importante. No debe ser un espacio para guardar, como dijimos anteriormente, un baúl, un álbum. Debe ser un espacio para mantener una evidencia, sí, pero para documentar y dar cuenta de ese progreso del conocimiento y ese, ¿verdad?, acto de reflexión, lo que nos lleva a un concepto que es metacognición, ¿verdad?, que básicamente uno dar cuenta de que yo he aprendido, en este caso hablando en el contexto de los estudiantes. Ahora voy a dejar a mi compañera Chamari Fuente, que entonces va a proseguir con la presentación. Ahora vamos a hablar un poco sobre recomendaciones para la elaboración de este portafolio. El primer punto o el primer paso es definir claramente cuál va a ser el propósito de ese portafolio, cuál va a ser su formato y las competencias que se desean incluir. El portafolio puede ser muy variado. Es importante que para propósitos de avalúo del aprendizaje estudiantil partamos de esas competencias o esos conocimientos que queremos o esperamos de nuestros estudiantes, para a partir de eso estructurar ese portafolio, estructurar específicamente el contenido de ese portafolio. El próximo paso es identificar los cursos o las experiencias que pueden ser tanto cocurriculares como extracurriculares, donde dichas competencias se desarrollarán o se demostrarán.
y identificar esas posibles evidencias que puede utilizar el estudiante que podría incluir para cada una de esas competencias. Así que necesitamos tener una correlación en ese proceso de coordinación entre lo que es el curso, entre lo que es la expectativa que se tiene de ese estudiante, que muchas veces está manifestada en ese perfil del egresado, los cursos o experiencias donde se desarrolla cada uno de esos elementos del perfil, y finalmente esas evidencias o los trabajos o las muestras que puede utilizar el estudiante para evidenciar su progreso en cuanto al logro de esas competencias o de ese perfil establecido. La próxima recomendación es establecer los criterios de evaluación para cada evidencia. Si son evidencias nuevas o si son evidencias que el estudiante ya produjo en otros cursos, es importante que tomemos en cuenta cómo se van a estar evaluando esas evidencias. Y también tenemos que considerar cuáles son los criterios que vamos a utilizar para la evaluación en general de ese portafolio. Así que podemos tener ofrecer distintas miradas al portafolio durante el proceso de evaluación. Podemos mirar cada una de esas evidencias como un componente aparte, con una evaluación, y podemos ver el portafolio también como la evaluación de su conjunto, del conjunto de todo lo que se ha trabajado en él. Y es importante que esas rúbricas o escalas de cotejo sean trabajadas con anticipación y se le entreguen al estudiante para que sepa cómo va a ser evaluado. Las evidencias es recomendable que sean corregidas ya de antemano por los profesores en los cursos donde se trabaja, porque si no el portafolio se vuelve un documento muy extenso con mucho material para corregir. Para evitar eso, recomendamos siempre que el portafolio se haga de manera gradual, donde se integre más de un curso, de manera tal que los profesores de cada uno de esos cursos corrigen como parte de sus requisitos o de trabajo en su clase esas evidencias que pueden ser utilizadas finalmente en el portafolio. Debe ser un proceso de construcción gradual, como hemos dicho ya varias veces. Lo óptimo es que se construya durante toda la experiencia del estudiante para obtener el grado. A veces dejamos el portafolio como ese último requisito para obtener el grado, y se vuelve en esa situación que tengo que resolver de último momento, y quizás se pierde el carácter formativo y de avalúo de la experiencia educativa del estudiante. Es importante que desde el primer año el estudiante conozca y esté orientado sobre cuáles son los requisitos que se esperan de ese portafolio, para que pueda ir recopilando las evidencias necesarias. Un portafolio a último momento implica que quizás esos trabajos que incluye el estudiante no son sus mejores trabajos. Es el que encontró porque no tenía nada más disponible. O sea, no queremos eso. Queremos que sea un proceso de formación, un proceso continuo. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos ir articulando ese portafolio desde ese perfil del egresado. Tenemos un ejemplo para una carrera de enfermería que no aplica a nuestro recinto, pero nos sirve de modelo. Comenzamos con esos elementos que están en el perfil. Lo podemos ver en la pantalla como en el óvalo azul. El perfil del egresado establece de ese programa que demuestra capacidad para la comunicación oral efectiva. Y en qué cursos o en qué experiencias esos estudiantes, en este caso de enfermería, trabajan con esa competencia del perfil. Identificamos en este ejemplo dos cursos, NERS 4600 y NERS 4699. Adicional a esos cursos que ya están establecidos en el currículo, tenemos un grupo de estudiantes activos que participan continuamente de congresos de investigación. Así que esas presentaciones que hacen los estudiantes, ya sea de póster o presentaciones orales en congresos de investigación, aunque no forman parte del currículo establecido, nos ayudan también ayudan a ese estudiante a demostrar que cumple con la competencia establecida en el perfil. ¿Y qué evidencias particulares que provengan de esas experiencias o de esos cursos pueden ser utilizadas
para que el estudiante evidencie su nivel de ejecución en cada una de esas competencias del perfil. Las evidencias que identificamos para la comunicación oral efectiva están las presentaciones orales, por ejemplo, los exámenes, algún examen oral, si es el caso, presentaciones de afiches, ponencias, entre otros. Recomendaciones para la elaboración del portafolio, además de pensar en esas competencias del perfil del egresado, que es nuestro eje en todo el proceso del avalúo del aprendizaje estudiantil. También debemos pensar en esos otros elementos que le añaden utilidad al portafolio, esos elementos que quizás el estudiante le es útil al estudiante para proseguir estudios graduados, para conseguir, para ir a una entrevista de empleo. Así que la idea aquí es que tanto el programa reciba beneficio como el estudiante. El programa recibe beneficio en el sentido de que tiene a través del portafolio una herramienta para evidenciar quizás el logro de todo su perfil del egresado en un solo lugar. Eso es bastante práctico, sobre todo para programas que se acreditan, porque cuando van a hacer su autoestudio, pues yo tengo el portafolio que evidencia que mis estudiantes cumplieron con cada una de esas expectativas. Pero también debe ser útil para el estudiante, para que el estudiante se motive y lo logre hacer, que le sea funcional. Y para eso podemos añadir como parte del portafolio un enfoque más profesional, que incluya cartas de presentación, resumen, evidencias de talleres, capacitaciones y reconocimientos, entre otros. El contenido realmente va a depender de una disciplina a otra. Tenemos estudiantes que hacen experiencias prácticas antes de culminar el grado, así que también es importante que eso aparezca en ese portafolio. Ahora vamos a comenzar con los distintos tipos de portafolio. Hay muchos más de los que vamos a mencionar, vamos a señalar algunos de ellos. Por ejemplo, en nivel de estructura podemos clasificar el portafolio en una línea continua, desde un portafolio bien estructurado hasta un portafolio bien abierto. Un portafolio bien estructurado es aquel donde ya sea el departamento, la facultad, la universidad, el profesor, establecen de antemano cuál va a ser y cuáles van a ser y en cuánta cantidad van a ser esas evidencias que se incluyan como parte de ese proyecto. En otras palabras, el estructurado tiene casi una receta de qué es lo que va a llevar. Lo que es el portafolio abierto, allí el estudiante es capaz de seleccionar qué evidencias va a incorporar, qué tipo y cuántas va a incluir. No tenemos tampoco que llegar a ambos extremos. A veces el punto medio es muy útil en este proceso, que hayan unos espacios que sean estructurados. Nuestra recomendación siempre es que la estructura es útil, sobre todo cuando queremos que el portafolio esté dentro de ese plan de avalúo del programa, porque la estructura me va a permitir que de alguna manera las evidencias que necesitamos para ese proceso de avalúo estén presentes. Versus el área abierta, que lo que también es positiva porque de alguna manera promueve la creatividad de los estudiantes. Según el tipo de presentación, el portafolio puede ser físico o electrónico. El portafolio físico poco nos hace recordar aquellas carpetas, a veces más de un tomo de estos papeles fotocopiados uno tras otro. Así que ahora la tendencia es más a movernos a lo que son los portafolios electrónicos, por lo práctico de no tener que estar manejando grandes cantidades de papel, también por la maleabilidad que ofrece ese tipo de herramientas. Es fácil actualizar un portafolio electrónico, incluso mucho más fácil que un portafolio físico. Dentro de los portafolios electrónicos tenemos dos categorías. Están los non-web-based y los web-based. Los primeros no requieren conexión al internet para poder acceder a la información, mientras que los segundos, todo lo que son las evidencias se organizan y ordenan en la web. Por lo tanto, va a requerir conexión de internet.
Ventajas en general de esos portafolios electrónicos. Primero, permite la recolección y organización de diversos formatos de evidencias como audio, texto, fotos y videos. Por ejemplo, si es una presentación oral, el estudiante puede subir un video de la presentación que ofreció. Puede presentar también fotos de esa experiencia. Incluso podría subir un audio de lo que aconteció en esa presentación. O sea, que nos permite diversificar las evidencias que incluimos como parte de ese proceso de aprendizaje. Ya no dependemos exclusivamente del papel. Podemos tener evidencias que sean más dinámicas. Otra ventaja es que facilita el almacenaje y la movilidad. Ya no tenemos que estar con las carpetas y estar cuidando que no se mojen, que no ocurra ningún accidente con ellas. Se dice que es ecoamigable. No tengo que reproducirlo para compartirlo. Estos portafolios electrónicos basta con un acceso o con una copia digital y se puede compartir con otras personas, puede ser actualizado fácilmente también y promueve el desarrollo de destrezas en el uso de la tecnología, destrezas que reconocemos que son sumamente importantes en la actualidad. Cuando trabajamos portafolios que no requieren internet para su funcionamiento, estamos hablando prácticamente de herramientas que ya nos provee Microsoft Office y trabajamos como una especie de índice o de tabla de contenido, debo especificar, de tabla de contenido, donde vamos enlazando cada una de las áreas de ese documento. Ese portafolio que no es basado en el web principalmente funciona a partir de las herramientas de los hipervínculos. Como parte de la presentación estamos proyectando un enlace de un tutorial en YouTube que les explica paso a paso cómo hacer esos enlaces. Vamos aquí a proyectar un ejemplo breve. Podríamos, por ejemplo, hacer ese portafolio utilizando una plantilla de Excel, de PowerPoint, disculpen, con una portada, luego una tabla de contenido, y si se fijan, déjenme hacer aquí una anotación. Tenemos esa tabla de contenido y luego podemos ir enlazando cada uno de los elementos del contenido con la sección específica de esa presentación que lo tiene. Y el propósito de esto es que sea un portafolio que permita la navegación fácil dentro de las distintas secciones y evidencias. Quiero que noten el recuadro que hice en una sección verde. Eso implica que esos elementos ya han sido enlazados a otras secciones de la presentación. Esto es más como una muestra. El tutorial que les enseñé el enlace ahorita, ahí les explica con más detalle cómo se puede ir elaborando este tipo de portafolio. Hay otra versión de este portafolio y es hacerlo a través de Word y funciona prácticamente de la misma forma a través de los hipervínculos. Para los portafolios que son en línea, existen pues plataformas comerciales que mediante la venta de licencias le permiten almacenar esos distintos archivos y esas distintas evidencias que se relacionan con el portafolio y a la vez facilitan el proceso de corrección porque provee dentro de su plataforma un espacio para los profesores. Estos portafolios comerciales como Portafolio Gem, ArtCampus, TaxStream son espacios donde o el estudiante paga la licencia o la institución, y la utilidad que tiene es que ese proceso de construcción que hace el estudiante a través del portafolio puede ser monitoreado continuamente desde la cuenta del profesor, o sea que me hace ese pareo continuo. Las otras opciones que tenemos para trabajar portafolios en línea son prácticamente estos sites gratuitos que nos permiten hacer blogs o hacer páginas electrónicas. Ahora mismo son como los más que comúnmente se utilizan, prácticamente por su facilidad de acceso. Entre ellos tenemos Blogger, WordPress, Google Sites, Wix y Weebly. Wix y Weebly son como los más comunes que estamos viendo recientemente, así que próximamente les vamos a proyectar algunos ejemplos.
Voy a un momentito apagar la cámara para entonces entrar a los sitios con ejemplos de portafolios electrónicos. Ok, aquí estamos entrando. Estamos entrando a la página de la Universidad de Cincinnati. Aquí tiene algunos ejemplos de portafolios de estudiantes del programa de honor. Hay ejemplos de distintas disciplinas. Esto es más bien para tener una idea. El contenido es muy variado. Va a depender, discúlpenme aquí, del propósito, como les había mencionado. Por ejemplo, vamos a entrar a este portafolio. Noten que está hecho en Weebly, que fue uno de los espacios que les mencioné. Habla un poco del estudiante, de sus logros, de las experiencias que ha tenido. Por ejemplo, aquí tiene un programa de mentoría que ha participado en el área biomédica. Habla un poco del proyecto que trabajó. Además de esa narración, evidencia con fotografías lo que ha realizado y trabaja referencias. Vamos a regresar a las evidencias. Otra experiencia investigativa del estudiante. Vean la versatilidad de este tipo de portafolios y de que ya la evidencia no es clásicamente un documento en Word, sino que se presenta de una manera más dinámica. Aquí tenemos hasta una galería de fotos. Vamos a ver otro portafolio de un estudiante del área de música. Noten las imágenes. Luego una reseña de su vida. Y noten la capacidad también que tiene este espacio para poderse personalizar. Vean aquí un ejemplo. Hace su resumen. En ocasiones, este estudiante tiene el resumen completamente accesible y si quisiéramos lo podemos grabar. Pero la forma en que se construye el cuestionario, el portafolio en línea, se puede limitar el acceso. Algunas de las páginas, ya sea por contraseña, si yo no quiero que mi resumen esté público, pues yo puedo limitar su acceso. O la otra opción es subirlo como una imagen, como un PDF, que no se pueda bajar en Word. O sea, hay distintas alternativas para controlar el acceso también. Ahora estamos en la página de otra universidad, también con ejemplos de portafolios electrónicos de distintas materias. Vamos a entrar a este. Este es un estudiante del área de ingeniería. Y reseña los distintos proyectos también donde ha estado involucrado. Los cursos, las publicaciones, las conferencias. O sea que es muy muy diversa esa cantidad de contenido.
Aquí tenemos otro ejemplo. Experiencias de intercambio. Experiencias relacionadas con la investigación. Liderazgo. La idea es que podamos, al momento de trabajar ese portafolio, identificar de antemano cuál es ese contenido. Ese es como el eje inicial que esperamos que contenga ese portafolio, porque a partir de ese contenido es que se va a organizar o estructurar la página electrónica. Vean, por ejemplo, ahí una presentación que ofreció la estudiante. Es toda esa diversidad de evidencias que se pueden utilizar como parte de los portafolios electrónicos. Me gustaría también que viéramos este portafolio que es de un estudiante de comunicaciones. Es un formato distinto, no es en pestañas. Sin embargo, cada uno de estos elementos tiene contenido. Por ejemplo, para el área de redes sociales, las redes sociales que ha trabajado esa persona, la coordinación fotográfica con los ejemplos, afiches, prácticamente las posibilidades son prácticamente infinitas. Hay muchísimas opciones para trabajar ese portafolio electrónico. Vamos a ver este otro ejemplo. Este ejemplo es interesante porque este portafolio fue organizado a lo largo de esa vida académica de la estudiante, desde que comenzó sus estudios hasta la actualidad, ¿verdad? Y noten, en su primer año la propuesta que trabajó. Si le damos a este espacio, se puede tener acceso a esa propuesta. El próximo año, esto es sobre un curso que tomó. Y noten que lo que tenemos acá es un trabajo entregado para ese curso. O sea que hay muchísimas opciones de evidencias para enlazar en ese portafolio electrónico. Otros portafolios también tienen un componente de la filosofía que también lo incluyen como parte del contenido. Vamos a regresar de inmediato a la presentación. Ahora estamos. Les incluimos también un tutorial en YouTube sobre cómo trabajar páginas desde WordPress, por si les interesa trabajar portafolios electrónicos desde WordPress.
tienen aquí el enlace donde se puede acceder a esa información. Aquí por limitaciones de tiempo no entramos en detalle en cómo se realiza, pero sí hemos ofrecido talleres prácticos también. Si les interesa, pues pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto podemos programar algo activo. Una pregunta que acabo de ver ahora dice si deberíamos incluir un enlace a nuestro resumen o currículum vitae. Mi recomendación es que sí, pero eviten colocar en ese resumen quizás información de contacto más allá del email. Quizás un número de teléfono o una dirección física, no la expongan porque pues puede ser información sensitiva. Pero un resumen general con su correo electrónico para que los contacten, no hay ningún problema con que lo incluyan como parte de su resumen o su CV. Por otro lado, si no quieren tener ese resumen o ese CV disponible, se puede controlar esa página donde se proyecta con una contraseña. Y eso, por ejemplo, en WordPress se puede hacer. Y no es es bastante sencillo. La otra pregunta es ¿dónde lo colocaríamos? Pues varía, va a depender del formato que determinen para ese portafolio. A veces se coloca como una pestaña aparte, otras veces aparece al inicio, en esa página de inicio del portafolio electrónico. Si usted quiere que esté bien visible, en esa página de inicio es lo más recomendado. Es importante que además de pensar en ese contenido, pensemos en esa evaluación. Es importante que los profesores dejemos saber a los estudiantes específicamente qué elementos vamos a considerar como parte de esa evaluación. Y es bien recomendado que cada uno que se establezcan distintos puntos de cotejo. Por ejemplo, si es un portafolio que va a ser para toda la carrera de bachillerato de ese estudiante, que no se espere hasta el final para ver el progreso del portafolio, sino que en distintos cursos se pueda ir trabajando y puedan ir los profesores evaluando distintos componentes de ese portafolio. Esa evaluación se puede hacer tanto por una rúbrica como con una hoja de cotejo. La rúbrica es más específica, la rúbrica se presta mucho para evaluar calidad de ese contenido, calidad de esa presentación, versus que la hoja de cotejo es más, nos sirve también para monitorear que se incluyan las evidencias que se esperan, o sea que tienen enfoques diferentes. La hoja de cotejo nos ayuda a estructurarnos y a saber qué nos falta en ese trayecto para lograr el portafolio, mientras que la rúbrica puede ser utilizado más para monitorear la calidad de ese contenido y de esa elaboración. Así que a nivel de programa es importante que determinen y se pongan de acuerdo sobre cómo va a ser ese proceso específico de evaluación. Y hasta aquí hemos terminado con el contenido de la presentación. Tenemos este espacio para responder dudas, alguna pregunta, inquietud, interrogante. Quería mencionar que para estudiantes graduados el portafolio se está volviendo también una herramienta bien útil. Ya muchas instituciones en Estados Unidos solicitan a los profesores que deseen participar y ofrecer cursos en ella portafolios de docencia, portafolios que integren el área de docencia y el área de investigación. Así que es bastante útil tener ambos elementos como parte de ese portafolio, especialmente para los estudiantes graduados que en algún momento aspiran a ofrecer cursos universitarios, que ya ese portafolio contemple el área de docencia y el área de investigación. Nos preguntan si si se ofrecen certificados. Sí, el Centro para la Excelencia Académica certifica que ustedes asistieron a esta actividad y se los entrega. Por una hora.
a una hora de contacto nosotros le vamos a entregar un certificado de participación donde aparece su nombre y se le otorga una hora de contacto de que estuvieron en este webinar. Les llega por correo electrónico, Les ¿verdad? llega por correo electrónico. Nosotros ya tenemos toda su información en el registro y se lo enviamos por su correo electrónico. También queremos decirle que aquí lo que tenemos es poco, ¿verdad? Poco tiempo, pero que si en algún momento necesitan un taller más práctico, pues que nos lo dejen saber también. Me parece que la compañera Chamari ya lo había mencionado, pero volvemos a repetirlo por si acaso. Así que si alguien quiere algún taller, necesita algún taller, se comunica con nosotros y entonces con mucho gusto pues le podemos hacer con más detenimiento, ¿verdad? Y hacer ¿verdad? Algo más práctico. Hay una preguntita de que si en verano van a haber más seminarios. Lo dejo con Natalia del CEA, que es la que trabaja en la organización. Hasta el momento en el programa, sí, el calendario de actividades para verano todavía aún no lo tenemos listo, pero lo que les puedo decir es que estén pendientes a nuestra página del CEA y a sus correos electrónicos, que nosotros en cuanto tengamos las actividades disponibles, nosotros se los estaremos notificando y estará dispuesto también en el registro si es que hay alguna actividad que nosotros vayamos a ofrecer. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos tener copia de la presentación? Tuve un poco de problemas con la conexión. Nosotros vamos a trabajar con la edición del video y pronto cuando nosotros ya lo tengamos listo lo subimos a la página de YouTube en el canal del CEA y entonces ahí ustedes podrán acceder. Nosotros también le estaremos enviando un correo electrónico donde le informaremos que ya está disponible la presentación. Y el material didáctico también lo van a encontrar en la página de material didáctico. Y también nosotros le informaremos cuando esté disponible en la página. Sí, otro espacio es en la oficina, en la página electrónica de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil. Voy a copiar aquí rapidito la dirección en el chat. Donde también lo publicamos, así que por cualquiera de esas opciones lo pueden tener acceso a este material. Ha sido un gusto, todavía tenemos un espacio, algunos minutitos para otras preguntas, así que siéntanse en la libertad. Bueno, quedamos a sus órdenes para lo que necesiten. Nosotros físicamente estamos ubicados en Plaza Universitaria, Torre Sur, el tercer piso, a las órdenes, la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, el Centro para la Excelencia Académica, que es quien coordinó esta actividad, está ubicado en la torre. En la torre, en el segundo piso. En la torre, en el segundo piso, también disponible para lo que necesiten. Que tengan una linda tarde. Hemos dado por terminado este webinar. Como ya le había dicho, pueden acceder a nuestra página sea.uprrp.edu. Ahí van a encontrar las actividades que nosotros tenemos disponibles bajo actividades. El material didáctico nosotros le estaremos enviando un correo electrónico, así como el certificado de participación, notificándoles que ya están en la página del CEA. Y pronto estaremos coordinando también las actividades para el próximo semestre. Muchas gracias por asistir y que tengan todos una linda tarde.